Conocida trayectoria en el área de educación, bilingüismo y género, la ex asesora de la Secretaría y Ministerio de la Mujer y referencia del feminismo en Paraguay, Graciela Corbalán, también fue premiada por Claxo. Para Corbalán, que en 1980 fue galardonada por el Departamento de Lingüística de la Universidad de Nueva York, pese a los avances, hay grandes deudas pendientes en cuestiones de género y con el guaraní, la lengua que habla 90% de la población paraguaya. Creo que la cuestión de la mujer en la política y en el poder, porque la visibilización para mí me parece fundamental. En el caso de bilingüismo, las conquistas han sido grandes porque hace 30 años obviamente el guaraní estaba proscrito en el sistema educativo, pero después conseguimos que entre, es realmente un país bilingüe. Pero yo creo que el problema en la enseñanza para mí sigue siendo un obstáculo que habría que trabajarlo. Federico tiene una música, no sé si la gente quiere escuchar. Paraguay è con te, Baracama in tua la mia lo vai, dai su mi, dai non hai colleghi a che, aiutare a pura che, ma non le usi con alcun, se con alcun, che qua va a me,